No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com. Estamos de vuelta aquí en Frecuencia Memética, en esta sección que hemos llamado contingencia evolutiva. Pueden mirar lo que está pasando en la contingencia desde una perspectiva evolutiva, precisamente. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @divoxradio, en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, y también en los canales de SoundCloud, Spotify y YouTube, donde quedan estos programas y varios otros más, digamos, bastante interesantes. Estábamos precisamente en el bloque anterior conversando con Daniel de todo este movimiento tectónico, de alguna forma, que está sucediendo, más allá de la coyuntura específica. Pero algo que nos parece relevante, y que quería que lo retomáramos, Daniel, tiene que ver con el fin de la transición, ¿ya? O sea, definitivamente estamos llegando a un espacio en el que la medida de lo posible ya fue trascendida, de alguna forma. O sea, entonces, ¿cómo ves tú ahí ese espacio? Lo que pasa es que, en realidad, lo que hablamos también hace un rato es que, ¿cuál es el sello? Así como les gusta mucho a los políticos. ¿Cuál es el sello del gobierno que entra? Porque si el sello es refundacional, aparte de la refundacionalidad de la constituyente, la refundacionalidad de los pueblos originarios, la refundacionalidad de los fragmentos, un gobierno refundacional como que es mucho. Entonces, más bien, la capacidad política tiene que ser articular todos esos intereses, poderes, expectativas, porque entre tanto también tenemos una pandemia, y la pandemia no se ha resuelto, al menos en términos sociales, digamos. En términos sanitarios parece que la cosa va mejor, ojalá no recaiga, no caiga nuevo, pero tenemos un problema social, ¿cierto? Con nuevamente bolsones de pobreza enormes, que ojo, que la gente como que, digo, la opinión pública, por decir así, viene a redescubrir la pobreza, cuando nosotros también desde la nueva élite y en todo lo que hemos escrito venimos insistiendo en que tenemos un 20% de pobreza multidimensional. Esa cuestión es explosiva en cualquier sociedad, no se soporta. Y más encima agudizada con esta crisis. Entonces, todo lo que es los factores económicos, sociales y de intentos refundacionales van a ser un gobierno, va a ser un nuevo gobierno de transición hacia alguna otra cosa, más que un gobierno refundacional en sí mismo. Si logra articular bien esas relaciones y logra finalmente instalar un proceso constituyente ya más institucionalizado, y un parlamento también que sea funcional a ciertos acuerdos, porque eso es lo otro. Resulta que con esta fragmentación, nosotros vamos a tener hoy día una elección presidencial a 5 bandas. Y esas 5 bandas tienen 5 bandas parlamentarias. ¿Y qué va a pasar en ese Congreso? Entonces, de nuevo, el presidencialismo está caduco. Si tú tienes un parlamento con 5, por lo menos 5 vertientes, tienes que pensar, ¿no es cierto?, en un primer ministro, en una, ¿no es cierto?, democracia de primer ministro, ¿no es cierto?, con una coalición política que le dé soporte, si no, el próximo gobierno va a estar sujeto todo el rato a estos bandazos y estas negociaciones permanentes de estos cinco líneas, por así decirlo. Entonces la tiene difícil. Y la pregunta que uno se hace ya más íntimamente es ¿por qué hay tanta gente tan deseosa de ser presidente de la República? Porque lo que se viene es afán de poder, narcisismo, hay muchas cosas. A usted deseo legítimo de contribuir con la sociedad, pero es bravo. O sea, se viene un momento en que la agudeza política y la flexibilidad, ¿no es cierto?, y la estructuración de alianzas, la conversación, va a ser absolutamente mucho más fundamental que en otros gobiernos. Y que de alguna forma va a tener que precisamente trascender estas lógicas polares que existen en el eje izquierda y derecha para entrar en unas ciertas lógicas pragmáticas. Entonces vamos a ver en este gobierno que viene probablemente acuerdos medio insólitos, digamos, frente a ciertas líneas temáticas en particular, digamos. O sea, y ahí ya se va a empezar a permear un poco el asunto. Porque efectivamente el presidente que viene en las condiciones en las que está, le toca un cacho. O sea, le va a tocar un tema no menor, como poder liderar un proceso por el estilo sin que es entendible de alguna forma que
las fuerzas que están tratando de capitalizar el movimiento social, digamos, como es el momento de dejar instalados los cambios, digamos, de acelerar el tema. Pero debieran estar ya con la Constitución ahí, ya dejémosla que la Constitución salga y aprobémosla, porque de partida es que todavía no se aprueba, ni siquiera, o sea, hay que llegar a aprobarla. Y en ese sentido, este gobierno efectivamente va a ser un gobierno de transición, probablemente va a ser el último tipo de parlamento que tengamos en la forma que tengamos, el último régimen presidencial que tengamos como está establecido. Entonces, el que va a tener que hacer la aposta para administrar el desarme de alguna forma de ciertas estructuras. Y eso Claro, va a necesitar mucha muñeca política, digamos, y mucha transversalidad, digamos. claro, porque al final volviendo a lo que hablábamos en el primer bloque de la transición, del fin de la transición, de la caída, por así decir, en la total indiferencia de muchos actores políticos que hicieron la transición. Bueno, pero eso es el resultado de un éxito también. O sea, yo creo que el cierre de ciclo obedece a que finalmente la transición se cerró razonablemente bien. Tal vez se demoró un poco y se gestó un movimiento social por falta de ver la necesidad de hacer reformas más profundas a partir de un cierto instante, que es lo que decíamos nosotros en 2014. Y que tenía que ver con el bloqueo estructural que se permitía, o sea, no era porque no se quiso, digamos. No era porque no se viera, no se quiso, de hecho hubo intentos de cambio constitucional. Sí, En claro. Bachelet, te fijas, y hubo también una acción me acuerdo de la fundación de Ricardo Lagos también, de armar una nueva constitución, se habló mucho de eso. No se pudo, tal vez por miopía política, por lo que fuera, pero hoy día el cierre está ok, digamos. O sea, si tú ves a Sichel y Boric, bueno, son herederos de ese proceso, de las protestas estudiantiles, herederos de cierta línea política, como fue en su época la democracia cristiana, con Sichel luego. Entonces, son de alguna manera, son ciclos naturales. Yo no me gusta así como la cosa factual dura de que pasó esto y por esto. Es un proceso, lo vamos a ver después en más perspectiva. No lo veo un proceso tan rupturista. Tal vez el movimiento social quebró un poco porque fue una demanda de acelerar ciertos cambios, de profundizar ciertos cambios. Pero no lo veo como un quiebre así histórico demasiado profundo. Digo, el tiempo lo dirá. No es un cambio del lecho del río, es un cambio en la corriente, en el movimiento social. El lecho del río transcurre por otro lado. Sí, claro, y son cambios que son más, los cambios del lecho del río son más graduales, definitivamente, digamos. Sí. Pero, y ahí hay cierta cosa, yo lo planteaba, digamos, un poco en broma, un poco en serio, digamos, como hay ciertas estructuras que se crearon para poder acceder a la democracia que deberían tender ya a diluirse, a posicionarse en otros lados, a cambiar el discurso. Como yo lo planteaba, no sé, en el Partido por la Democracia. Ya en este momento, ya la democracia ya está, con una nueva constitución, con una nueva forma, que se declaró incluso en su momento cuando surge como un partido que permitía incluso doble militancia, digamos, que era absolutamente funcional al proceso. Proceso que ya con la nueva constitución deberíamos dar por cerrado. O sea, ya no podemos seguir apelando a la constitución que nos tiene amarrados. Bueno, hay que ver que se apruebe, que lo que se aprueba, digamos, porque todavía no está cortado. Pero ese cambio de institucionalidad, cambio generacional, cambio de historia, porque al final es un cambio histórico, nos pone en desafíos que hay que leer precisamente con los nuevos lentes, digamos. De partida con los lentes de mayor sensibilidad, y en segundo grado con los lentes de que esas sensibilidades se puedan integrar. Porque una cosa es que pongamos uno al lado del otro, el que defiende a las ballenas, con el que defiende a los perros, con el que defiende a las minorías, con el que defiende, y son todas importantes horizontalmente, pero ingestionables. Entonces, bueno, ¿cómo conectan? Y ese es un poco el problema que tú mencionabas con respecto a la lista del pueblo, digamos, esa granularidad que hay adentro puede ser fragmentada, digamos, en cualquier momento. Otro elemento desafiante, creo, para el próximo gobierno son los fenómenos de escala global, porque hay que entender de que estamos en un contexto de un mundo que también está viviendo sus cambios, sus procesos. Se muestra como algo un poco nuevo, pero si tú recuerdas, no sé, la tragedia de Chernobyl, por ejemplo,
ahí se demostró con claridad que no bastaba para Suecia y para los países nórdicos tener su propio sistema energético, sino que lo que hacía Rusia también lo afectaba. Claro. Está en la historia con las pestes y qué sé yo, pero luego vino la inmigración también como un fenómeno de escala global, que nosotros nos demoró un poco, pero la ola llegó, con las dificultades que tiene, para bien en muchas cosas y con las dificultades que tiene otras. Y luego viene el coronavirus. Entonces, los fenómenos de escala global, que van a implicar respuestas globales, implican también una coordinación de política exterior y de posicionamiento del país en esa esfera geopolítica, que es muy importante también, y yo no lo he visto en la conversación. Si estamos muy mirando hacia adentro, lo cual tiene una importancia clave, ¿no es cierto? El momento social, las demandas de las personas, las dificultades socioeconómicas, culturales, el tema de la educación, el acceso a la salud, pero política exterior, geopolítica, gobernanza global, derecho a la privacidad en función de bienes públicos superiores, toda esa conversación no la he visto, fíjate, y me preocupa porque nosotros vamos a enfrentar una nueva era, que es la era de la cognición. La revolución industrial está quedando atrás. La Constitución no puede ser una especie de parche sobre la revolución industrial. Tiene que abrir una proyección de futuro también. Si las constituciones son para largo aliento, ¿te fijas? Y todos estos elementos no los veo en la discusión. Entiendo que estamos en una cosa todavía muy tensa, ¿no es cierto?, muy interna, pero en algún momento hay que levantar la vista y mirar hacia esta otra desafío. Hay una constitución autopoyética, digamos, que tenga la posibilidad de ir regenerándose junto con el devenir del tiempo. Hay un fenómeno en la física, digamos, en sistemas dinámicos, que se llama la criticalidad autoorganizada, que tiene que ver precisamente y se ocupa mucho la metáfora del granito de arena que genera el tsunami, digamos. Las grandes cosas que hay detrás, digamos, tienen que ver con autoorganización, comunicación y cercanía entre los agentes, y no proporcionalidad de causa y efecto. Y si miramos los fenómenos globales, estamos en ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo respondemos frente a algo que no pensábamos que nos iba a impactar de esta forma? Entonces tenemos que empezar a incorporar en nuestras políticas públicas estos fenómenos globales que rompen la escala de lo que conocemos, se escapan de los márgenes del control, de la ley. Tenemos que empezar a poner estructuras parches encima, y eso va a requerir una estructura adaptativa del juego político que definitivamente no... ¿Cómo se toman decisiones, por ejemplo, no sé, frente a una pandemia como esta? O sea, en la que tienes que restringir libertades. ¿Hasta dónde llega la libertad individual? Entonces, todo este tipo de fenómenos deben estar contenidos en esta nueva constitución. No resueltos, pero sí con el mecanismo de cómo poder abordarlos, que sea un mecanismo generativo de alguna forma. Sí, lo que tú me dices me surge una nueva vertiente. ¿En qué tanto sentido tiene una constitución? Voy a ser un poquito osado. ¿Qué tanto sentido tiene una constitución en el mundo moderno? ¿Y qué características gruesas, no gruesas, qué características conceptuales debería tener esa constitución? Eso es algo de lo que no se ha hablado, lo que tú acabas de decir, es bien importante. O sea, no qué constitución, con qué contenido, o sea, qué tipo de constitución. Es decir, se ha dicho, no, una constitución amplia, que no especifique, no vamos para allá, digamos, vamos a la especificidad de toda la fragmentación y toda la identidad. Eso ya es un problema en sí. Pero una constitución, ¿para qué? Porque ya el hecho de la constitución en sí misma, concebida como un articulado de deberes y derechos, puede que esté caduca, porque yo no quiero tener derecho en función de los deberes que me impongan. Yo quiero tener derecho porque tengo derecho, porque nací humano y tengo derechos básicos elementales que deberían ser satisfechos. Hablo en la lengua que quiero hablar porque es mi derecho y listo. Exacto. Y que el sistema se haga cargo de eso porque es mi derecho. Exacto. Es mi derecho. ¿Cómo se articula eso? Y luego los deberes como una especie de transacción con derechos. No, tú tienes deberes porque tienes deberes con la sociedad, porque tú vives en comunidad. Y si vives en comunidad hay un bien público al que tú tienes que honrar para que todos puedan convivir sanamente en ese bien público. ¿Sí? Entonces, este concepto de constitución de deberes y derechos y transacción entre ellos es un concepto bastante arcaico si uno lo mira. Entonces,
No soy experto constitucionalista ni pretendo serlo, ni mucho menos, pero no sé cómo se ha discutido esto a nivel global realmente. No sé si hay países, por ejemplo, que no tengan constitución, no creo, pero probablemente tienen constituciones mucho más flexibles, mucho más adaptativas, que un instrumento rígido que condiciona nuestra vida para el futuro durante mucho tiempo. Bueno, estamos ya en la hora. Ha sido una buena conversación. Creo que da para seguir conversando sobre esto. Nosotros estamos viendo la posibilidad de traer a la conversación a alguien que participó en el proceso constitucional de Islandia, que al final no llegó al resultado que se esperaba, pero el proceso es interesante mirarlo. Creo que hay que empezar a mirar, así como conversaba el otro día con David Sloan, que es el director del Evolution Institute, respecto al concepto de cultura. Creo que ya lo he mencionado un par de veces, como ¿alcanzamos a construir cultura en un mundo que se mueve a la velocidad que se mueve? Lo mismo es la Constitución en este momento. ¿Es una Constitución en un mundo que se mueve como se mueve el instrumento? ¿O ya tenemos que empezar a crear nuevos lenguajes, nuevos instrumentos, nuevas formas? Daniel, muchas gracias por la conversación. No, gracias a ti y a todos los que nos retroalimentan siempre. Estamos entonces en Frecuencia Memética, en nuestro spin-off de Contingencia Evolutiva. Vamos a seguir con Daniel aquí conversando cada 15 días. Y los invito nuevamente, y las invito, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y el programa va a quedar grabado ahí en Spotify, lo pueden ir escuchando en el auto, en los tacos, cuando se estén moviendo hacia sus casas o sus trabajos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao, chao. Suerte.